Julia Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, emocionada de estar aquí, un poquito nerviosa, pero bien, la verdad que tú eres muy agradable, así que estoy estupendamente. ¿Cómo te presentarías para la gente que no te conozca? ¿Cómo te presentarías? ¿Cómo nos harías una breve presentación de quién eres? Pues, pues mi nombre es Julia Elena Ujú, y soy chelista, em, soy músico ujú, y, y me parece que también soy buena profesora. ujú. Me gusta mucho de la música todo lo que tiene que aportar. Me gusta tocar, me gusta dar clases, me gusta estar en proyectos que no tienen que ver con la música clásica. eh, Me gusta todo, todas las vertientes que he probado de la música, clásica o no, Ujú, me gustan. Así que yo creo que soy un músico muy polifacético en ese sentido. ujú. Y lo mismo me gusta probar para tocar flamenco que improvisar, que hacer música clásica y canónica, que dar clase también de todo tipo. O sea, me gustan desde los niños que están empezando con 6 años, que no saben leer, Sí. pero también me gustan esas clases de perfeccionamiento, Ujú. de gente que ya es un poco más adulta. También me gusta. Creo que la música es como... Bueno, no sé qué tal va a quedar esto, pero creo que la música es como una cebolla, ¿no? Ujú. Entonces, cuántas capas quieras tú quitar Ujú. está en la habilidad de cada uno o, o en las ganas, ¿no? que tenga. Claro. Y a mí me gustan todas las capas que descubro de la música en general. Ujú. Muy buena metáfora. Y ahora que nos has hablado, por ejemplo, de dar clases, de tocar, ¿en qué proyecto estás metida ahora mismo? Pues actualmente estoy dando clases aquí en Sevilla, Sí. de manera más privada. Tengo muy poquitos Ujú. alumnos, pero sí que intento que los alumnos que están trabajando conmigo estén implicados y Vale. tengan la misma implicación que yo les pongo Ujú. a ellos. Y luego también estoy trabajando en el Conservatorio Profesional de Osuna. Ujú. Allí soy profe de cello y de orquesta. Soy jefa del departamento de cuerdas. Ujú. Así que, bueno, me encargo un poco de, aparte de dar clases, pues de gestionar un poco con mis compañeras de cuerda qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer, intentar hacer masterclasses, intentar hacer cosas que pueda motivar a los niños a seguir en la música y a hacer un profesional, que al final no todos los niños que empiezan en el conservatorio pues hacen su grado profesional. Claro. Entonces, bueno, intentar en un pueblo como Osuna, que es un pueblo que tiene mucha riqueza cultural Ujú. y mucha historia también, intentar hacer una labor ahí por la música y por el pueblo que sea interesante. Ujú. Mm. Y aparte de esa labor como docente que ya me has contado, que abarca bastante, porque entre las clases privadas y luego el conservatorio ya me parece una barbaridad, ¿estás tocando en algún proyecto o...? Pues así de tocar, ahora Ujú, mismo lo tengo un poquito más estancado, más apartado, ujú, porque estoy también terminando mi carrera de psicología ujú. y ahora mismo requiere muchas horas de mi parte. Claro. Entonces, realmente, proyectos así de giras o de otras cuestiones, ahora mismo están un poquito Ujú. más aparcados. Pero bueno, sigo tocando. O sea, siempre sale Claro. alguien que te llama a última hora y que te pregunta si puedes ir a tocar o cosas que surgen de, oye, pues mira, ha salido este concierto para el mes que viene de cuarteto de cuerda, te apuntas, ensayamos, venga, vale. Ujú. Siempre cosas de última hora salen. Claro. Pero no estoy metida de lleno en algo así, en un proyecto grande, digamos. Ujú. Mm. Antes de profundizar un poquito más con todo el tema de la enseñanza y demás, me gustaría que volviéramos un poco al pasado, Ujú. ¿vale? Y me cuentes un poco desde el principio cómo te nace esa inquietud por la música. Bueno, pues mira, me gusta mucho que hagas esa pregunta porque hace relativamente poco eh,
estuve revisando vídeos de cuando yo era niña, de cuando era bebé, de estos que te graban tus padres y tienen 700 horas de vídeo, Sí. sobre un bebé haciendo monerías, ¿no? Y me resultó muy curioso porque en la mayoría de esos vídeos se escuchaba música de fondo, Ujú. ya sea música clásica, ópera, jazz, música de cantautor, un montón de estilos diferentes. Y hay muchos vídeos en los que sale también mi padre cantando y yo intentando cantar, o sea, sin saber hablar todavía, pero intentando hacer el esfuerzo como para imitar lo que mis padres hacían, que era cantar mucho en casa y poner mucha música. Entonces yo creo que eso ha tenido una repercusión mayor de lo que yo creo, porque de alguna forma eso hace que tu vida se vaya desarrollando con la música de contexto, ¿no? Entonces ya cuando tenía yo 6, 7 años sí que demandaba de manera urgente un conservatorio y una enseñanza musical, porque ya decía yo quiero hacer algo, yo quiero tocar. No me acuerdo de yo demandarlo, pero sí que mis padres dicen que yo estaba como loca, que cada vez que veía yo a alguien tocar, lo que fuera, yo decía que yo también quería tocar algo. Piano, violín, lo que fuera. De hecho, tenía una prima que tocaba la viola y yo al principio quería medio tocar la viola. Pero bueno, al final fue el cello. Yo creo que fue el cello el que me escogió a mí y la verdad que no me arrepiento. Es curioso, como yo también me lo pregunto mucho a veces esto que me has comentado tú del contexto, ¿no? De dónde nace exactamente, porque claro, no somos conscientes. Tú tienes un contexto musical y tú no sabes por qué, pero el deseo que tienes interno y la inquietud, incluso a veces la propia facilidad claro. para iniciarte con un instrumento, ¿no? O el que ya lo típico de que te dicen de pequeño se le da bien, ¿no? Claro, sí. No sabes muy bien de dónde te viene, ¿no? Pero todos esos factores de que se escuche música o de que a tus padres les guste la música o incluso toquen algún instrumento influyen de una forma súper importante, pero tú en realidad es como que no lo eliges, tú ya llegas con eso en realidad, ¿no? Sí, totalmente. Mi padre sí que tiene, bueno, como tú sabes que lo conoces, tiene estudios musicales y le gusta mucho la música. O sea, su pasión es la música. Entonces, eso en un contexto familiar pues se vive, ¿no? Claro. Y bueno, yo cuando empecé el conservatorio no había cello, era el primer año que ponían la especialidad de violonchelo aquí en Alcalá. Y yo no sabía lo que era el cello, la verdad. Lo que pasa es que yo fui, mis padres se olvidaron de llevarme ese día. El día que había que escoger instrumentos, mis padres se les olvidó. Y entonces al día siguiente, claro, imagínate mis lágrimas, o sea, años esperando a cumplir 8 para poder entrar en el conservatorio y poder aprender, que yo me moría de ganas de aprender. Y ahora te dicen que la mayoría de instrumentos están cogidos. Se me vino el mundo encima. Y claro, me dijeron, solamente quedan plazas de clarinete o de violonchelo. Y yo le dije, mamá, ¿esos qué instrumentos son? Y me dice mi madre, clarinete es ese que se toca así, que es de viento. Y digo, de soplar, digo, no, entonces el otro. El otro. O sea, yo no sabía ni qué aspecto tenía ni nada. ¿Y tú pero luego me encantó. En ese momento, antes de que te dieran esas dos opciones, ¿seguías con la idea de la viola? Sí, yo creo que había puesto algo así como piano, violín y luego viola. Vale. Sí, y lo que pasa es que, bueno, como falté, claro, pues no hubo más elección. Y luego me hace mucha gracia porque cuando ya empecé con cello en el conservatorio y llevaba, yo qué sé, 6, 7 meses, no había terminado primero, se habían quitado muchos niños y entonces quedaban plazas libres de piano, de violín, de todos esos instrumentos. Y vinieron y me lo ofrecieron. Oye, ¿tú quieres? Han quedado plazas, si quieres te puedes cambiar. Y yo dije, sí, hombre, ahora que ya se toca el cello, ya no me cambio. Así tal cual. Y la verdad que me quedé y me encantó. O sea, el cello, yo creo que cada día que pasa me gusta más. Y me alegro de
de haber elegido ese instrumento. Ujú. Y me podrías, de esa etapa del conservatorio, ¿vale? Algo destacable de cada, como el conservatorio al final se divide, ¿no?, en los diferentes Sí. niveles. Me gustaría que me contaras algo de cada etapa. Pues de cada etapa. Pues quizás de mi etapa de elemental, que es la que se empieza con 8 años y te ocupa todo lo que es el colegio, destacaría mucho el buen ambiente y el compromiso que tienen los profesores de aquí del Conservatorio de Alcalá. Tengo unos recuerdos maravillosos de todas las actividades que hacían en fines de semana, de las clases, de la música de cámara. O sea, yo tuve la suerte de que como era el primer año que se ponía cello, pues casi todas las cosas que involucraban diferentes instrumentos yo estaba ahí. Claro. Entonces, tener contacto con alumnos más mayores que yo durante esa etapa infantil y poder compartir con esos niños, que la mayoría son mayores que tú, tocan mejor que tú, y tú poder estar ahí, Claro. eso es muy bonito, eso es muy bonito. Y el ambiente que había era muy familiar. Es un conservatorio pequeño que no tiene muchas especialidades ni muchos profesores, y yo creo que eso juega a su favor. Sí. Qué bueno. Luego de la etapa así de grado profesional, destacaría a mi profesora, sin duda, María José Calabuch. Estuvo los 6 años conmigo, de todo lo que es la adolescencia, hasta que empieza la parte más universitaria, digamos. Y para mí ha sido un pilar fundamental no solo en mi carrera, sino en mi vida personal. Y claro, es que ese trato que uno tiene de 1 hora o 1 hora y media semanal, todas las semanas, hayas estudiado o no, con tu vida, con tus cambios de adolescente, ¿no? Esa vida tan caótica y tan frenética que es la adolescencia, y tener ese pilar de una forma tan íntegra. Es una persona que es muy íntegra, que es muy responsable con su trabajo, se preocupa, se implica con sus alumnos. Y el haber podido yo estudiar con ella, yo creo que me ha aportado mucha calma, mucha estabilidad emocional, mucha confianza a lo largo del tiempo. Yo creo que van pasando los años y cada vez estoy más agradecida de haber estudiado con ella y de que ella forme parte de mi vida. Sí. Qué bien. Y luego de la etapa así de grado superior, ¿qué destacaría? ¿La hiciste las aquí horas de estudio. en Sevilla? Lo hice aquí en Sevilla, ¿no? Sí, las horas de estudio. ¿Sí? Sí, muchas horas. Y también es verdad que como yo empecé con mucha facilidad, tardé mucho tiempo en ponerme a estudiar. Vale. Entonces, claro, llega el grado superior en el que ya las cosas no las puedes postergar porque la vida profesional empieza ya y muchas horas sentada en la silla estudiando. Pero bueno, no es algo negativo. A mí me gusta mucho estudiar. Le he cogido el gusto y me encanta. Claro, quizás en esa etapa fue la que te desarrollaste más o aprendiste mejor a hacerte un plan de estudio, ¿no? Sí, yo siempre he opinado que en el grado profesional uno tiene que llegar técnicamente ya formado, con todas las cosas bien sabidas y conocer una buena base de todo lo que es técnicamente un instrumento de cuerda, pero el perfeccionamiento y ese grado de pulcritud que requieren las cosas y esa última vuelta de tuerca musical y digamos que roza la excelencia, eso lo haces en el superior. Entonces eso requiere de mucha implicación. Hay que darle muchas vueltas a las cosas, hay que cambiar técnicamente cosas que descubres que no te funcionan, o
cambios de pensamiento, no sé, al final la carrera de música, como siempre hay que llevarla compaginando con el instituto y otras cosas, Sí. nunca te da el tiempo suficiente como para pararte y hacer las cosas bien desde el principio. Claro. Entonces, por muy buen profesor que tengas, siempre va a haber cosas que las dejes para después, porque tienes que llevar una inercia de clase tras clase cumplir, audición trimestral y cumplir, instituto cumplir. Entonces, hay cosas que las vas postergando y el momento para meter el pie en el foso es el superior. Claro. Sí, y poner en pie todo. Uh-huh. ¿Y en qué momento de tu etapa formativa te planteas el impartir tu clase o acabar impartiendo clase? ¿Tú ya ibas con esa idea a mitad de tu formación, ya te dijiste, mira, pues a lo mejor? No, la verdad que yo cuando empecé a dar clases muy jovencita, con 17 años, terminando el grado profesional, y yo por aquel entonces pensaba que a mí las clases, dar clase, ni hablar. Vamos, no me gustaba nada esa idea de dar clase, pero yo ¿qué le voy a enseñar a los demás a qué? No. Con todo lo que yo tengo además todavía por aprender, que va. Y la vida me dio una lección de realidad porque empecé a dar clase y dar clase no era lo que yo me imaginaba. ¿Y qué te imaginabas? Pues yo me imaginaba que dar clase como que había que sentar cátedra en todo. O sea, yo pensaba que dar clase tenías que estar en una posición así muy recta y tú nada más que decir a los demás cómo se hacen las cosas y ya está, y poco más. Y me di cuenta de que no, de que realmente estás trabajando, yo creo que con una de las cosas más preciadas que tenemos, que es una persona humana delante. Y además en una etapa formativa. Normalmente la gente que suele tomar clases son niños o adolescentes o jóvenes adultos que todavía son muy maleables, son muy vulnerables y dar clases te enseña muchas cosas. Me di cuenta de que dar clases no es solamente el conocimiento técnico, es tener una escala de valores que tú puedas que tú puedas involucrar al alumno en tu escala de valores, enseñarle música, pero enseñarle también sobre el arte, enseñarle sobre el valor de las cosas, sobre el esfuerzo, sobre el talento, pero sobre un talento que se trabaja día a día, ¿no? Y entonces no solamente estás dando clases de música y de una partitura, sino que al final estás dando un poco lecciones de vida. Y creo que eso tiene un valor incalculable. Y ahora que has mencionado el talento, ¿qué visión tienes tú de el talento frente al trabajo? Pues creo que el talento de manera innata no existe. El talento se forja. Eso sí, se forja desde el primer día de vida. Entonces, como hablábamos al principio, que el contexto influye, sí. Yo creo que el contexto influye en la manera en la que nosotros nos vamos desarrollando. Es verdad que tenemos una genética que nos predispone, pero realmente son los factores ambientales los que desencadenan esa predisposición. Entonces, tener un ambiente musical, que tú escuches música, que tú cantes, que cantes la gente que tienes alrededor, hace que de alguna forma u otra tu vida esté conectada a la música. Y ese deseo por hacer música nace de ahí. O sea, no nace de la nada. Claro. Yo creo que es muy difícil que, yo qué sé, que una persona que no escuche música en ningún contexto, de repente con 8 años diga, quiero ser músico. Eso no va a ocurrir. Sin embargo, sí que ocurre y sí que yo incluso lo puedo ver en los niños con los que he tratado, que por primera vez han escuchado música en directo o lo que sea, que tú tocas y los niños se quedan. O sea, algunas caras no tienen precio. O sea, simplemente por esas caritas que ponen,
merece la pena acercar la música a los niños, porque te das cuenta de que el talento es fruto de un deseo interior. Ujú. Entonces, ese deseo interior de interés, de querer hacer algo, es el que te hace implicarte. Y esa implicación, que es una implicación de manera innata, no es innata, es intrínseca de la persona, al final hace que tú como persona pongas las conductas necesarias para que ese talento fructifique, que al final es ponerte a escuchar música, ponerte a ensayar, repasar lo que has visto en clase. Cuando terminas de repasar lo que has visto en clase te pones a avanzar más. Trabajo al final. Sí, sí. Es un trabajo, lo que pasa es que no es un trabajo de manera explícita. De decir, yo a partir de las 9 trabajo y a las 10:30 ya he terminado. No, es un trabajo que es constante. O sea, muchas veces el cerebro no solamente está actuando cuando tú quieres que actúe. Claro. Tu cerebro, o sea, nosotros tenemos más de 10.000 pensamientos al día, entonces la música está presente en muchas de esas cosas. En muchas de esos momentos a lo largo del día. Y eso hace el talento, esa implicación constante, esa presencia. Para ti entonces el talento es eso, ¿no? Esa implicación o ese trabajo continuo. Sí, un trabajo continuo que ha sido continuo y estable durante unos años incipientes que son muy importantes, y que eso al final hace que veamos a un niño que se le da bien. ¿Y qué opinas de, por ejemplo, hablando de este tema del talento y el trabajo? Porque mi perspectiva con respecto a esto creo que es muy, muy parecida a la tuya. Pero, sin embargo, creo que en el sentir general de la sociedad o de las personas que desde fuera ven la música, condicionada muchas veces por programas de televisión, de estos de talentos, precisamente, de cantantes y demás, todo el tiempo veo que hacen mucho hincapié en el talento, pero no el talento como lo estamos entendiendo ahora, sino el talento como si esa persona nace, sale de su madre y ya está cantando perfecta, ¿sabes? Sí, el talento mágico, ¿no? Claro. Sí, entonces, y todo el tiempo creo que hay una forma de justificar en las personas que les hubiera gustado desarrollarse como músicos, por ejemplo, o en cualquier faceta artística, ¿no? Una forma de justificarse en cierta manera puede tirar por decir, bueno, es que esta persona es muy talentosa o qué talento tiene, ¿no? Porque está viendo ya el resultado final. Claro. ¿No? Sí. Es que ese es el problema un poco que tienen algunos talent shows de estos, ¿no? Que solamente se ve el resultado. Claro. Pero detrás siempre hay trabajo. Siempre hay esfuerzo e implicación. Es cierto que hay personas que tienen una facilidad física que es mejor que otras, ¿no? Todos no somos iguales. Pero todo se puede entrenar. Claro. Todo se puede entrenar. Entonces, no hay... Cuando uno conoce casos, ¿no? Y además, como es mi caso, que soy profesora y que estoy del otro lado, y veo a niños con más facilidad y niños con menos facilidad, y lo que consiguen en ambos casos, te das cuenta de que no hay una justificación de que sea un talento innato y mágico. Porque con trabajo y con esfuerzo uno puede conseguir lo que se proponga. Creo que además incluso la música lo bueno que tiene es que es tan abierta y tiene tantas ramas y tantos campos y tantos estilos de música que si por lo que sea en uno no encajas, no importa, hay un montón. En alguno será el tuyo. Entonces no hace falta, no sé, es como medir a un deportista por si va o no a las Olimpiadas.
Ujú. Bueno, no solamente están las Olimpiadas, hay campeonatos regionales, hay campeonatos nacionales, hay competiciones locales, hay muchas más competiciones, no solamente las olímpicas. Ujú. Entonces, claro, yo creo que eso rebate un poco el argumento de que ha nacido con la varita mágica del Claro. talento. Yo creo es mucho más fácil pensar eso, ¿no? Como para taparse un poco los ojos frente al trabajo que ha hecho esa persona, pero que nadie está viendo, porque al final tú te subes a un escenario y ven 1 hora o hora y media de tu trabajo, de tu resultado, del resultado de Del tu resultado trabajo, final. pero ahí hay una cantidad de horas y una cantidad de crisis existenciales con tu instrumento, Bueno, de sí, plantearte muchas cosas, ¿no? muchas. Y precisamente los alumnos que, por ejemplo, que me has comentado, yo también he visto lo contrario, desde niños muy pequeños, ¿no? Con algunos con muchísima facilidad, pero una facilidad que en algunos casos abrumadora, ¿eh? Es decir, Sí. ¿cómo tiene este niño con 5 años esta capacidad rítmica en la cabeza? Pero ha pasado el tiempo, no ha trabajado prácticamente y ha llegado otro niño y lo ha Lo ha adelantado, pero... adelantado con mucha menos predisposición, pero con un trabajo ahí. Y ya había un momento en el que digamos que esa vara de medir de que el sujeto A era más talentoso que el sujeto B, ha llegado un momento en el que ya ha dejado de ser así. Sí, por eso yo creo que es muy importante la implicación. Y creo que es muy importante la labor de un profesor a la hora de cultivar ese interés y esa implicación. Porque eso es lo que va a determinar hasta qué punto quiere o no una persona y contextualizar la música en su vida. Claro. ¿No? No todas las personas que empezamos a estudiar música somos músicos profesionales. De hecho, somos una minoría. Sí. Pero es normal. O sea, es como si todos los que hemos ido a clases de inglés particulares no somos bilingües. Entonces, es muy importante eso, la implicación. Cuidar ese interés innato y si no lo... Innato, entiéndase como intrínseco, ¿no? De la persona. Y si no lo hay, intentar sembrarlo. Claro. Porque cuando uno da clase o es músico, sea profesional o amateur, pero da clase, yo creo que es una tontería pensar desde nuestro punto de vista egoísta de que queremos que todos sean músicos profesionales. Claro. Es una tontería, porque no tienen el mismo interés todos los niños. Y que tenga menos interés no lo hace ni menos valioso, ni menos válido, ni menos nada. Simplemente tiene otro tipo de intereses. Claro, incluso a la hora de plantear las clases creo que no tendría sentido plantear todas las clases de la misma manera con ese objetivo de hacerse profesional. Claro. De hecho, una de las cosas que a mí me gusta mucho de dar clases es eso, que todos los niños son distintos. Entonces todas las clases son diferentes. Y aunque yo esté explicando un concepto técnico que sea el mismo, que sea común, nunca lo voy a explicar de la misma forma. Porque yo tengo un poco que adaptarme a la persona que tengo enfrente. Entonces eso requiere de muy poquito ego por nuestra parte y realmente ver qué es lo que está pensando la otra persona, cómo lo puedes enfocar para que él te entienda y cómo puedes hacer de la música un mecanismo para llegar a él. Y para eso, para despertar que su interés siga creciendo y que su cariño por el arte o por la música siga estando ahí. Yo creo que precisamente lo más importante o lo que yo considero como alumno que ha sido clave en mi desarrollo ha sido el que me transmitan la pasión que tenía esa persona por la música, porque ha sido mi motor. Mucho más allá de todos los aspectos técnicos, ¿vale? Que haya podido adquirir, la persona que a mí me ha transmitido, que todos tenemos a alguien en la cabeza, ¿no? Realmente su pasión por el instrumento ha sido la que yo diga,
de casi sin darme cuenta de decir, es que yo ya lo siento lo que Sí, me estás sí, sí, diciendo, sí. te entiendo y Sí. conecto contigo. Sí, sí, es que pasa en todas las áreas, ¿eh? Que cuando ves a una persona que le apasiona lo que hace, te hipnotiza, porque es que... y además, sobre todo cuando eres niño, que tienes tanto mundo por descubrir, cuando tú ves a una persona que se involucra de esa forma, que lo da todo, que te lo explica, que no sé qué, para que lo entiendas y esto, y lo ves con una implicación que tú dices, esto es maravilloso, o sea, esto es maravilloso. Entonces, la música yo creo que potencia mucho eso, porque los que nos dedicamos a ella normalmente suele ser porque tenemos mucha pasión por lo que hacemos y tenemos mucho cariño. Entonces, cuando tú conectas con los niños que están abiertos a todo y que normalmente están en un contexto emocionalmente menos expuestos, es decir, los niños van al colegio y están con 30 más, ¿no? Los niños llegan a su casa y a veces, pues, mamá está trabajando, papá llega más tarde, y que de repente se siente alguien contigo en una relación niño-adulto, que eso para un niño ya es algo distinto, no es niño-niño, no es la misma relación, y te empieza a contar técnicamente esto, si lo haces así te va a salir mejor y ahora no sé cuánto, pruébalo, a ver qué tal te sale. Si lo haces con emoción, no sé, no quiero decir un porcentaje y luego equivocarme, pero la mayoría de las veces siembras la semilla, como mínimo. Sí. Vamos a seguir un poquito en tu historia, ¿vale? Creo que nos hemos quedado en el superior, ¿verdad? Sí. Cuando me estabas comentando la cantidad de horas que... Sí. Pues yo terminé aquí en Sevilla, el superior, justo antes de la pandemia. Vale. Y empecé a dar clase con un profesor. Bueno, casi todo el mundo lo que suele hacer cuando termina superior es un máster. Claro. De manera casi automática. Normalmente hacen máster casi siempre fuera. Sí. Porque aquí tenemos muy poquitos másteres en España. Son todos privados. Vale. Entonces, económicamente sale mucho mejor salir fuera. De paso, te llevas el idioma. Claro. Por el mismo precio. Entonces, claro, casi todo el mundo sale fuera a hacer el máster y ya luego, pues, intentas hacer pruebas de orquestas o de academias de orquesta, que fuera también hay muchas. Sí. Y enganchar por ahí los primeros trabajos. Yo, como me pilló justo antes de la pandemia, y además estaba en una situación, no me apetecía mucho hacer máster. O sea, después de 14 años de conservatorio, no me apetecía hacer 2 más, la verdad. Terminé un poco saturada de lo que es la música en su formato académico, de burocracia, de profesores, un poco este síndrome de burnout, que uno ya está un poco quemado de conservatorio, de clases y demás. Pero tuve la suerte y la fortuna de que conocí al que ha sido mi último profesor, Sí. que es Pavel Gonciakov. Es un solista de cello, toca brutal, o sea, absolutamente brutal. Yo no he visto a nadie que toque como él. Admiración absoluta. Y desde el primer momento que lo escuché tocar, digo, yo tengo que dar clase con esta persona. O sea, fue un enamoramiento a primera vista de decir, Dios, ¿cómo suena ese cello, por favor? ¿Cómo puede hacer esa música tan bonita? Le pedí una clase. Esa clase fue un desastre, pero yo estaba súper nerviosa, muy, muy nerviosa. Pero él fue muy amable todo el tiempo y me invitó a dar algunas clases con él y estuve dando clases con él 2 años. Entonces, bueno, yo siempre digo que no tengo un máster oficial, pero que tengo un máster con un solista internacional de violonchelo. Así que cada tanto iba a Lisboa o él bajaba aquí a Sevilla y podíamos dar unas cuantas clases. Y nada, además en época de pandemia, que es el mejor escenario para estudiar. Sí. Así que sí, seguí con esa línea. Después de horas y horas, seguí con más horas.
Pero lo disfruté mucho. Mm. Sí, sí. ¿Y cómo conectamos eso con tu actual trabajo, por ejemplo, en el conservatorio o en las clases privadas? Pues, bueno, paralelamente desde 17, 18 años que yo empecé a dar clases, Sí, yo luego ya no he dejado de dar clases, vale. porque siempre, bueno, el boca a boca, pues mira, esta Mm. profesora es muy buena, tal, o se implica mucho. Mm. Y entonces siempre he tenido alumnos. Y eso me ha gustado porque cuando tú tienes alumnos y tienes que explicar cosas que tú estás dándole la vuelta en tu cabeza, que técnicamente estás reformulando, que estás perfeccionando, tener que explicárselo a otra persona de cero te hace aprender mucho. Sí. Entonces, me ha gustado mucho porque ese desarrollo musical y ese conocimiento quizás más técnico, más teórico, que yo pueda tener de cello o de instrumentos de cuerda o de música en general, viene yo creo que por esa doble influencia, ¿no? De Julia como alumna, pero Sí. Julia profesora también. Eso te hace estar, los alumnos te hacen estar al loro. Siempre te hacen preguntas que uno al principio no sabe contestar o te hacen preguntas que te hacen recomponer aquello que te han contado tus profesores y hacer tu propia versión. Y eso eso te hace mejorar mucho, y si además todo lo que le pides a tus alumnos que estudien y que hagan te lo implicas tú a ti mismo, esa es la clave del éxito. Sí, totalmente. Sí, así que nada, eso. Sí que es verdad que yo conocí a uno de los profesores de Moguer. Yo empecé dando clases en la escuela de música que hay en Moguer, en Huelva. Sí. Empecé allí. Conocí a un par de profesores que iban allí. Mira, necesitamos profe de cello. ¿Por qué no te presentas a la oposición? Tal. Pues me presenté y bueno, estuve allí dando clases un año y poquito más. Y ya luego salió lo de Osuna, convocaron la plaza. Me presenté y hasta el día de hoy. Por lo menos en el plano docente. Te quería preguntar cuál era tu relación actual con el estudio del instrumento. Gran pregunta. Yo creo que estoy atravesando una etapa un poco conflictiva. Porque, si te soy sincera, Vale. Estoy estudiando bastante poco. Y, o sea, de una forma consciente, y porque estoy reformulando muchas cosas. Yo creo que durante toda mi vida he sido un poco frenética en el sentido de no decir a nada que no. Sí. Siempre he estado involucrada en muchas cosas, tanto del conservatorio y mejora técnica como de proyectos, ¿no? Sí. De tocar con algunas bandas. De hecho, yo he coincidido alguna vez contigo en alguna banda. Como en cosas que iban saliendo, ¿no? De tocar en eventos, de tocar en orquesta, música de cámara, todo. O sea, todo lo que me llegaba a mí, yo decía sí. Y entonces, claro, yo creo que he llegado a un punto de inflexión en el que me estoy replanteando muchas cosas. Porque nuestro mundo musical, como todos, tiene muchas cosas positivas y tienen también sus cosas negativas. Claro. Entonces, cuando de repente tú sientes que todas esas cosas negativas están influyendo más que las positivas, te hace replantearte muchas cosas, ¿no? Entonces, realmente, pues eso, metida un poco en esta vorágine, ¿no? De decir a todo que sí, gira con España, con musicales, venga, sí, conciertos Candlelight por toda Andalucía, venga, sí, todo que sí, orquesta que salía no sé dónde, venga, yo me apunto, pruebas para la joven orquesta de España, me apunto, pruebas para la joven orquesta europea, me apunto, todo era que sí. Y claro, luego llegas a casa, tienes que estudiar un montón,
Y ese compromiso y ese nivel de actividad llega un momento en el que empieza a cansarte, ¿no? Claro. Y sobre todo cuando lo tomas como un requisito. Yo creo que empecé a ver todo eso como una obligación. Como una obligación de que de repente Julia solo era música y solo era violonchelo. Y me separaba del cello y me sentía un poco como culpable porque no estaba estudiando o porque había dejado una semana vacía y me había ido de vacaciones. Entonces, claro, me empecé a dar cuenta de que yo misma, por ese sentido un poco de la responsabilidad, me había exigido quizás demasiado. Y entonces decidí un poco empezar a alejarme. Y estoy un poco todavía en esa situación de... Vengo de un alejamiento, sí, de un montón de cosas, de soltar muchos proyectos, de soltar muchos compromisos, de soltar muchos conciertos y demás, y de volver a conectar poco a poco de otra forma. Así que en esas estoy, retomando el estudio, pero de otra forma. Vale. Conecto mucho con esto que me hablas tú de la responsabilidad y de la culpa, además, ¿no? De esto de no estoy estudiando, porque siempre hay una relación complicada, porque incluso cuando te das cuenta de que puede que te estés exigiendo mucho, como todo el tiempo estamos que no tocamos como queremos, entonces yo sé que me estoy exigiendo mucho a nivel de, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? De solo música, ¿no? Y de que estoy a lo mejor dejando de lado otras cosas, pero luego, sabiendo eso, sigue habiendo algo dentro de ti, ¿no? Que quiere llegar a este objetivo, ¿no? Y es como, es que si no lo quiero conseguir, ¿no? Claro. Y es una lucha súper complicada. Sí, es que al final yo creo que sobrevaloramos a veces ya a un nivel avanzado y profesional, ¿no? Como sí, es el nuestro. Creo que a veces sobrevaloramos el estudio y sobredimensionamos las expectativas y sobre todo lo que vemos. Claro. Porque siempre va a haber un niño con 12 años que toque lo que tú estás tocando mejor que tú. Siempre. Y además está ahí. Y con la cantidad de recursos que tenemos hoy en día, digitales, de que todo está al alcance de la mano, incluso ya no musicalmente, sino hay de todo. Sí, de vida, claro. Si tú llegas a una clase como alumno, ¿no? O a cualquier contexto y se ve en ti una falta de conocimiento histórico de lo que estás tocando, hay que ver, pero ¿cómo no puedes saber quién es, yo qué sé, Mozart y su vida y no sé qué, y su contexto y su estilo musical? Es como un arma arrojadiza, ¿no? Porque los recursos están ahí. Claro. Pero también pasa con las cuestiones técnicas y también pasa con las cuestiones emocionales. Entonces, ¿qué pasa? El que llega a un escenario y siente nervios, ¿pero cómo? Pero si hay miles de recursos para no tener miedo escénico. Pero, por favor, ¿pero qué estamos hablando? Entonces, como que esa disponibilidad de todo lo que existe gracias a Internet crea en nosotros unas ciertas expectativas sobre lo que deberíamos ser y a lo que deberíamos llegar. Sí. Que no son posibles. Que no son posibles. Yo me he dado cuenta con los años que siempre me comparo con personas de 40 o 50 años que llevan 40 tocando el cello, 30 años de ellos tocan los mismos conciertos. Y yo, que es por... llevo 3 meses tocando un concierto clásico, ya quiero que me salga como a ese hombre o a esa mujer que lleva tocando eso en el Carnegie Hall desde que tenía 20. Pues no te va a salir así. Entonces, eso crea en nosotros un sentido de la responsabilidad de que hay que estudiar y de que hay que mantener la forma técnica y de que tienes que ser excelente y de que
que Claro. todo eso al final agobia. Todo Sí, eso sí. agobia mucho. Ujú. Y entonces cuando el estudio y tu carrera va tornando de algo que te encantaba hacer a que sea una responsabilidad y una imposición. Autoimpuesta, en realidad. Ujú. Sí, Ujú. sí, sí. Yo creo que en la música los músicos somos así, nuestras cadenas nos Sí. las ponemos nosotros mismos. Somos duros con nosotros mismos. Mucho, mucho. Y en realidad yo creo que tenemos que perdonarnos muchas más cosas y asumir que somos humanos, que cada uno tenemos nuestros tiempos y que uno lo hace realmente lo mejor que puede. Ujú. Uno mira hacia atrás y siempre puede decir, podría haber estudiado 1 hora más. Claro, y 2, y 3. ¿Podrías haber estudiado más? ¿Podrías haber estudiado más? Con mucha facilidad decimos que sí, que Ujú. podríamos haber hecho más. Ujú. Pero hay que ser honestos y decir, realmente no lo podría haber hecho mejor, porque si lo hubiera podido hacer mejor, en ese momento lo hubieras hecho mejor. Por lo tanto, de nada sirve mirar hacia atrás y decir, podría haber hecho más. Es que tu yo de ese momento lo estaba haciendo lo mejor que podía y lo mejor que sabía. No tienes por qué culpabilizar a tu yo de ayer porque no estudiaste 1 hora más. Es que tu yo de ayer tenía otra casuística y tenía otro contexto en el que se estaba desarrollando. Tomaste la mejor decisión que creíste como mejor, que pensaste que iba a ser para ti, para tu yo futuro. Ujú. Me gustaría que me hablaras un poco de tus referentes musicales. No solo Pues de tu instrumento, sí. sino en general. Pues tengo muchos. Referentes musicales, pues el primero y más obvio es Pavel, el que fue mi profesor. Ujú. Es una persona que de repente cuando yo la escuché tocar, escuchaba música. O sea, más allá del violonchelo, más allá de la mano izquierda y la mano derecha, más allá de dedo 1, 4, 3, lo que sea, escuchaba música. Y esa forma que él tiene de hacer música y de contar las cosas, a mí eso me cautivó. Me cautivó esa forma tan bonita de expresar la música y de hacerla brillar. Me gustó mucho. Y así de violonchelistas me gusta mucho también Nicolás Alsted, que está dando clases en Berlín. Ujú. Muy virtuoso, pero muy musical también. Me gusta mucho los músicos que rozan este punto entre la música y el teatro. Hay músicos que son muy planos en el sentido teatral, que simplemente tocan su instrumento y ya está. Y hay otros que los ves y lo están viviendo. Y a mí eso me encanta. Ujú. Me gusta mucho eso. Luego, evidentemente, cierras los ojos. Hay algunos que te gustan más y otros menos. Puede eso Claro. no darse. Pero sí que me gusta mucho ir a esos conciertos en los que ves realmente que la persona que está haciendo música está implicada. Y referentes de otros instrumentos así, apostando un poco por nuestro talento local, Ujú. Álvaro Gandul. Ujú. Álvaro Gandul, Alexis Lefebvre, no sé si lo conoces, violinista. Ujú. Y cada vez me voy dando cuenta de que mis referentes musicales cada vez quizás saben menos de música. Sí. Sí. ¿En el Quizás sentido por eso... académico te refieres? Sí, o? en el sentido académico. Y quizás por eso, porque como estoy en una etapa en la que quizás en algún momento me he visto muy obligada, ¿no? Sí. A ser solamente músico, pues admiro esa gente que quizás no es tan profesional, pero tiene pasión por lo que hace. Y conserva esa pasión y ese amor por la música de manera genuina. Ujú.
admiro mucho eso. Mira, hay una pregunta que le estoy haciendo a todo el mundo, que además a mí me sirve mucho como baterista, ¿vale? Porque me gusta saber qué visión tenéis los invitados y las invitadas de diferentes instrumentos sobre los bateristas, ¿no? Entonces, te quería preguntar cuáles serían para ti las características del baterista o la baterista ideal. Ideal. Uh-huh. Vale. Es decir, ¿por qué llamarías a esta persona y no a esta? ¿Vale? Para un trabajo en el que necesites a alguien que toque la batería. ¿En qué te fijas? Pues mira, en el caso de los bateristas es muy curioso porque en el plano académico y sobre todo de conservatorio, que es de lo que yo vengo, sí. La gente que hace percusión, que es lo más parecido, la mayoría no toca la batería. Claro. Esto es algo que parece una paradoja, pero es así. Sí, sí. Entonces realmente, si yo necesitara el día de mañana un batería, sí, no llamaría casi seguro a nadie que haya hecho conservatorio. Porque asocio como que el conservatorio no te enseña a tocar la batería. Uh-huh. Entonces, quizás llamaría a otra persona que yo supiera que toca la batería, uh-huh, pero que ha tenido otro contacto diferente con la música. De forma más clases particulares o en una escuela de música, sí, o que ha tenido otro recorrido. Porque realmente, por lo menos desde mi pequeña experiencia, no todos los buenos percusionistas son buenos baterías. Uh-huh. Y casi siempre los buenos baterías no suelen ser percusionistas. Uh-huh. Están más especificados a la batería. Uh-huh. Entonces, buen batería, pues aquel que no tenga estudios, no sé. No, ni mucho menos, ¿no? Claro que tiene que tener estudios. Pero yo creo que me fijaría en eso. Uh-huh. En eso y en que... en eso y en que no haga mucho ruido cuando afinamos. Vale. Con esas dos cosas yo creo que ya. Sí, tiramos, ¿no? Sí. Vale, entonces no estudiar y no hacer ruido. Sí. Clave para un batería. Vale. Sí. Bueno, si no tienes mucha formación, seguramente hagas menos ruido, ¿no? Porque tengas menos recursos. Tienes menos recursos, eso es verdad. Me gustaría que me contaras una o varias anécdotas graciosas que te hayan ocurrido tocando, grabando. Vale. Pues tengo unas cuantas. Vale. Tengo algunas con final alegre y otras con final un poco más catastrófico. Vale. Mira, primero vamos a contar algunas así de final catastrófico. Así graciosa que recuerdo, digo graciosa ahora, pero en su momento lo pasé fatal. Me acuerdo que estábamos en Murcia, yo estaba con la gira del médico, del musical del sí, médico. Y estábamos en época post-pandemia. Yo no me acuerdo si era todo vendido ya, entrada sold out o casi, porque la verdad que la gira del médico ha sido muy, muy exitosa y de hecho creo que va a volver otra vez a producirse el formato gira porque ha tenido mucho éxito. Estábamos en Murcia y éramos 9 músicos. Sí. Y un violín y un cello nada más de cuerda. Uh-huh. El resto iba con piano duplicando la cuerda. Diferentes instrumentos. Y el violinista, 3 horas antes del concierto, dice, tengo COVID. 3 horas antes. O 2 horas antes, no me acuerdo. ¿Pero se hizo un test en ese momento? Se hizo un test antes de venir a Murcia. Llegaba justo saliendo de otro concierto y llegaba a Murcia para tocar directamente. Ya nosotros ya no ensayábamos porque ya llevábamos un tiempo de gira y ya no hacía falta ensayo. Claro. Entonces de repente no hay violín el mismo día del concierto. Bueno, llamadas por un tubo, tú puedes, tú no puedes, tú no sé qué, no sé cuánto, nadie podía. Además, el musical del médico son 3 horas de música. ¿Quién se puede mirar 3 horas de música para tocarlo casi a primera vista? Claro. Nadie. Total, que llegamos allí al teatro, nosotros ilusos de nosotros los músicos, que llegábamos allí como cualquier día de trabajo a tocar una vez más al médico. Y llegamos allí una hora antes, como siempre, y dice el director, bueno, no tenemos violines.
Así que no tenemos violín. Así que clarinete, cello, venid para acá, coged la partitura de violín. Vamos a repartirlo solo. Y empezó el director. Venga, el primer acto, escena 1. Solo del 20 al 40 para el cello. Solo del 70 al 103, clarinete. Y empezó a desglosar todo el concierto, todo el musical, que son 3 horas de música sin parar. Uh-huh. Para ti, para ti, para ti, para ti. Y cuando termina, dice... Se escucha por la de esto interna. Sí. Damas y caballeros, vayan sentándose en sus asientos porque quedan 5 minutos para que comience el espectáculo. Mira, me puse de todos los colores. Digo, no puede ser. Nosotros apuntando aquí... Porque claro, todo esto, ten en cuenta ya no solo el estrés de leer a primera vista en todas las tonalidades y en todas las claves posibles. O sea, quieras que no, yo me acostumbro a cierta primera vista. A mí me encasquetan una partitura de violín que tiene 7.800 barras adicionales, líneas adicionales en clave de sol, y yo no sé ni qué nota es esa. O sea, y menos leyendo a primera vista que no me da tiempo. Y 7.000 bemoles y luego sostenido y no sé qué. Mira, qué estrés. Fue un estrés absoluto. Porque estábamos clarinete, yo con mi guión de violonchelo. O sea, yo seguía tocando mis partes de cello, su clarinete, las suyas de clarinete, pasando páginas, que eso ya estaba arreglado de manera milimétrica, y el atril de violín aquí. Y entonces, mientras ibas tú escuchando lo que tú ibas haciendo, pendiente de cuándo te tocaba saltar de lo tuyo a lo de violín. Y pendiente de que cuando saltaras estuviera puesto y no estuviera 4 páginas atrás el libreto de violín. Claro. Eso fue... Ay, Dios mío. Menos mal que fue solo un día. ¿Y cómo salió? Salió... Yo creo que lo salvamos. ¿Sí? Yo creo que lo salvamos, sí. Pero yo no he tenido tanto miedo en mi vida. La verdad. O sea, yo terminé y dije... Se me pasó... Las 3 horas se me hicieron cortísimas. Sí. Porque claro, tenías que estar en un montonazo de cosas. Claro. Y... es que era un no parar. Pero Madre al mía. final, luego dije... Bravo por ti. Chapo, lo has hecho, lo has defendido. Al final me reconocí, ¿no? Esa pequeña victoria. Pero fue muy estresante. Yo creo que nadie hubiera dicho que eso estaba hecho minutos antes. Pero claro, ¿qué ibas a hacer? ¿Suspender un macro evento? O sea, claro. Una actuación como el médico que tiene, yo qué sé, 60, 70 personas en plantilla. Todo el atrezo, todo el alquiler del teatro, las entradas, casi todas, si no todas, casi todas vendidas. ¿Qué haces? A 2 minutos dices que no vas a actuar. Uh-huh. Así que, pero bueno, lo salvamos. Y luego otra así graciosa, que salió un poco mejor, fue cuando... Una de las veces que hice las pruebas para la Joven Orquesta Nacional de España. Sí. Es una orquesta joven a nivel nacional que tiene una edad límite, por arriba y por abajo. Vale. Y yo de chica coleccionaba los carteles de la orquesta, o sea, con eso te lo digo todo. Era mi pasión estar ahí, ¿no? Y una de las últimas veces que ya podía presentarme, la primera fase era por vídeo. Y tú sabes cómo somos los músicos, que siempre nos echamos tierra encima, ¿no? Entonces yo mandé el vídeo pensando, ay, qué ver, no me van a coger, pues este vídeo está fatal. Mentira, no estaba mal. Luego yo lo he escuchado con los años y estaba muy bien. Pero bueno, en ese momento a ti te parece que toca fatal. Siempre te parece que uno toca fatal. Mandé el vídeo y pasaron los meses. Y el vídeo quedó ahí y yo, esto yo ni miro. No me van a coger, este vídeo no está bien hecho. Y de repente me habla una amiga, ¡ay, tía! ¡Qué emoción! El miércoles te veo. Esto era un lunes. Digo, ¿qué? Digo, ¿dónde? Dice, tía, Madrid. Digo, ¿por qué? Dice, tía, las pruebas de la JONDE, de la Joven Nacional. Digo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Dice, tía, sí, yo he visto tu nombre. Te voy a ver miércoles, quedamos para comer, lo que sea. Y yo... Espérate, ¿de qué me estás hablando? Pues claro, total, fui a mirar a internet, estaban las bases, estaban los listados y estaba mi nombre.
¿Y no te habían avisado? Si me habían avisado, yo ti no no lo te había había- visto. Y como eso estaba publicado, que tú tenías que ir a verlo, pero yo tenía confianza cero en que iban a coger el vídeo, Claro. pues entonces, eso me ha pasado en 2 ocasiones. Pues entonces, yo mandé el vídeo y a otra cosa mariposa. Sí, sí. Y me enteré un lunes. Así que por la noche, el martes, dije, venga, voy a ir. Esta es una de las últimas oportunidades por edad que voy a tener de poder hacer las pruebas. No voy a ir. Total que fui. Fui sin estudiar nada. Simplemente confiando. Y bueno, yo creo que justamente por eso tenía tan pocas expectativas de poder hacer algo digno que al final entré. Y yo creo que fue un poco por no haberlo visto venir. Creo que si lo hubiera sabido con antelación y me hubiera preparado, no sé, a lo mejor hubiera salido peor. Ujú. Sí, sí. ¿Y alguna Así vez que, has pensado en dejar la música? mm, sí, sí, lo he pensado alguna vez. Lo he pensado alguna vez, pero nunca ha sido una idea que haya estado mucho tiempo en mi cabeza. Ujú. Recuerdo pensar en dejar la música con 12 años. Con 11 o 12 años, porque tuve un profesor que Sí. me hacía estudiar. Y como yo no estudiaba porque a mí se me daba bien, pues entonces no me gustaba. Y yo sentía, digo, ¿y si lo dejo? ¿Me tengo que poner a estudiar en mi casa? Digo, pero si a mí lo que me gusta es llegar y tocar y ya está. Y ya luego no recuerdo haberlo vuelto a pensar ¿Mm? hasta este parón que Sí. he tenido de recapacitar mucho qué hago con la música y qué quiero hacer con mi vida en general, ¿no? Ujú. Y qué es lo que quiero hacer con mi profesión como músico. Ujú. Sí. Lo que pasa es que al final sopesas y me gusta tanto que no la dejo. ¿Y has encontrado alguna respuesta con respecto a eso? ¿Con respecto a qué te gustaría hacer con la música? ¿O todavía estás en...? Pues todavía estoy en fase de exploración Ujú. de qué me gustaría hacer y qué no me gustaría hacer. Ujú. Me ha ayudado mucho el hecho de soltar cosas, compromisos, Claro. de gente con la que ya no quiero tocar. Sí, sale un poco del piloto automático, ¿no? Sí, salir de esa vorágine de decir a todo que sí. Y eso, y tanto personas con las que no quiero volver a tocar, como grupos, como incluso circunstancias, Vale. ¿no? Ujú. También influye mucho, creo, el contexto musical que tenemos aquí en España, cercano, y las situaciones que se dan socioeconómicas relacionadas con la música. Creo que tenemos tanto que mejorar como sociedad en ese aspecto que eso nos lastra mucho. Yo creo que todos los músicos nos sentimos un poco, en mayor o menor medida, decepcionados, ¿no? Porque crecemos con un amor tan profundo a lo que hacemos que cuando vemos que eso no se manifiesta en las expectativas que esperábamos, eso provoca una decepción enorme. Ujú. Y eso te llega a plantear muchas veces decir, voy a hacer otra cosa. Voy a hacer otra cosa. O sea, la música... Yo creo que en la música no podemos mentir, en el sentido de que cuando uno está un poco mal, Ujú. el instrumento lo nota que tú estás mal. Y cuando estás en una época así un poco reflexiva también. Ujú. O sea, porque en los cantantes se ve muy fácil. Porque hay cantantes de ópera que de repente dicen me voy a tomar un parón y se tiran 5 años sin pisar un escenario. Porque no les sale la voz. Ujú. Y a nosotros nos pasa a un nivel menos explícito, no se nota tanto, pero se nota. O sea, yo creo que en la música no podemos mentir. Uno para ser artista tiene que tener todas sus parcelas en paz
y tiene que tener todas sus facetas en un buen estado como para poder hacer música bien. Porque al final el arte es un poco la cumbre, ¿no? de lo que es el ser humano, ¿no? El ser humano tiene como varias etapas y varias capas de aprendizaje, de conocimiento, de historia, filosofía, ciencias, tiene un montón de herramientas, pero su parte espiritual es, yo creo, que las cosas que más valiosas tenemos las personas y tenemos los seres humanos. Entonces, para llegar a eso tienen que estar bien muchas cosas. Claro. Sí. ¿Y qué le dirías a tu yo del pasado? A esa Julia que empezaba a tocar, ¿vale? Si le pudieras dar un consejo y ella supiera que es la misma persona en el futuro, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría? ¿Consejo o varios consejos? Sí. Pues le diría que disfrutara del camino y que quizás tuviera más fortaleza, que no se viniera tanto abajo por una mala crítica, que no pasa nada si un día no estudia y que continuara con esa pasión sin que nada la dañase, ¿no? Como poner un armazón y una armadura. Sí, de resiliencia ahí. Sí, de resiliencia y de un chaleco antibalas a lo que yo siento por la música. No dejar a lo mejor que el juicio externo, ¿no?, calara tanto. Sí, el juicio externo. O el interno también. O el interno claro. también. Sí, pero muchas veces el interno es un reflejo de aquello que vemos. Porque nuestra etapa formativa, tanto niños como adolescentes, sí. O sea, nosotros estamos en un desarrollo tanto físico, de cuestiones hormonales, crecimiento y tal, como también madurativo a nivel cerebral. Claro. Entonces, eso es de una manera física, se produce de una manera física, las conexiones neuronales están ahí y se producen durante la infancia y la adolescencia, pero es que eso luego se materializa en una psicología interna. Entonces, todo aquello que tú ves que sucede a tu alrededor tiene un calado en ti, ¿no? Y eso te va haciendo la persona que eres. Y yo creo que los adultos en ese sentido tenemos que ser un poco más responsables con cómo decimos las cosas, porque uno nunca sabe qué es lo que pasa por dentro de la cabeza de ese niño o esa niña que tienes delante. Y siempre hay que tener cierto respeto de lo que dices y de lo que no dices. Y no sé, pienso que es una herramienta que nosotros como adultos no nos cuesta tanto. Y a un niño o a un adolescente o a un joven que todavía es muy vulnerable porque se está forjando una identidad y un futuro y tiene mucha ilusión, tiene muchas ganas, tiene esa sensación de que se come el mundo, creo que hay que cuidarlo mucho para que esa transición luego no sea un porrazo. Claro. Y aunque me has comentado un poco en el momento en el que estás ahora, quería preguntarte sobre tus deseos de futuro. Por ejemplo, de aquí a 10 años. No sé si tienes respuestas todavía, pero... Sí. No te podría decir una definición exacta que te pueda repetir mañana, pero sí hay cosas que me gustan mucho. Yo estoy terminando ahora la carrera de psicología. Sí. Y me gusta mucho porque está muy conectada al mundo de la música. Todo el sector artístico tenemos mucha capacidad de reflexión acerca de las cosas importantes de la vida, ¿no? Y me gusta mucho esa parte psicológica que tenemos y esa parte reflexiva, porque focalizamos mucho como seres humanos todo lo que somos a nuestra parte mental, ¿no? Y a nuestra parte somos nuestros propios pensamientos, ¿no? Focalizamos mucho en eso.
Y una cuestión artística que requiere, como te decía antes, que todo esté en orden, es como un canal directo entre Claro. soy lo que pienso, Todo. lo que pienso lo hago, por lo tanto lo que sale del instrumento es lo que soy. Ujú. Entonces ese círculo se cierra de una forma muy peligrosa. Y me gusta mucho todo lo que sucede dentro de ese círculo, Ujú. en el plano nuestro musical. Sí. Porque al final, bueno, ¿quién mejor que yo, que he vivido este camino musical desde que era pequeña? Conozco muy bien, ¿no? Desde dentro todos esos pensamientos que se van forjando, todas esas creencias, todas esas expectativas. Ujú. Y sí que me gustaría hacer algo relacionando estos dos campos. Ujú. Sí, quizás me gusta mucho dar clases y en general tener contacto con la gente. Ujú. No solo ya a nivel concierto, Sí. sino contacto de verdad. Contacto de alguna forma sentir que te estoy tocando, ¿sabes? Que tú eres un ser humano igual que yo y que aquí hay algo más que tú y yo presente. Ujú. Entonces, eso se puede dar en un concierto, pero se puede dar en una clase, se puede dar en un contexto de una terapia, se puede dar en un contexto de una conferencia, si sabes hacerlo bien, se puede dar en muchos contextos. Y a mí eso me gusta, el contacto de ser humano a ser humano. Ujú. Sí, sí. Y me has comentado que estabas ahora a punto de... que estás acabando la carrera ahora, Ujú. porque se me ha pasado preguntarte por eso anteriormente. ¿En qué momento entiendo ahora el por qué, ¿no? Pero ¿en qué momento te nace esa inquietud por estudiar psicología? Pues yo siempre he sido una persona que me han gustado muchas cosas. En Ujú. general, tengo un sentido de la curiosidad muy acuciado. Entonces, a mí me gusta, en general, Ujú. si tú me lo vendes bien, a mí me gusta todo. O sea, si yo veo una persona que le gusta lo que hace, ya puede ser desde pintar una pared hasta cómo resuelve un problema matemático cuántico, a mí me encanta. O sea, yo lo veo una persona que le gusta lo que hace y a mí eso me gusta. Entonces eso hace que me gusten muchísimas cosas diferentes. Yo siempre he tenido la ilusión de, aparte de hacer música, hacer otra cosa. Ujú. Y sobre todo cuando en esta etapa, que estaba entre Sevilla y Lisboa estudiando con ese último profesor, que era una persona muy reflexiva y que además hablábamos ya mucho, no solamente cuestiones técnicas de violonchelo, sino de cuestiones personales. Claro. Yo sentía que conectaba con él en muchas cosas y daba pie a muchas conversaciones. Ujú. Y me entregaba mucho ese campo, ¿no? Cómo todo influye a la hora de tocar. Y una de las cosas que más influye de forma desencadenante es nuestra propia psicología y nuestro estado interno. Y yo creo que ahí nació la semilla, Ujú. hasta que un verano dije, yo tengo que hacer algo porque a mí este mundo me apasiona. Y entonces me matriculé. Ujú. Qué bien. Sí, sí. ¿Cómo te gustaría ser recordada? ¿Cómo me gustaría ser recordada? Pues creo que me gustaría ser recordada como alguien que pudo hacer algo por los demás. Ujú. Me hace mucha ilusión, por ejemplo, cuando tengo alumnos Ujú. y pienso que en un futuro ellos van a ser adultos. Y me hace mucha ilusión pensar que a lo mejor alguno de esos alumnos en un futuro tiene un buen recuerdo de mis clases. O tiene un recuerdo de, pues yo tuve una profesora de cello que me enseñó mucho o que me caía muy bien y gracias a eso voy a los conciertos de música clásica porque me gusta. O tuve una profesora, no me gustaba nada el cello, la verdad, lo dejé porque no me interesaba, pero era muy simpática y me enseñó, no sé, el valor de estudiar todos los días o me enseñó una puesta en escena a la hora de hablar en público que fuera mejor. No sé, me gustaría pensar que toda aquella gente con la que tengo un trato de manera cotidiana, Ujú. de alguna forma,
recibe algo positivo. Ha llegado el momento en el que tú me haces una pregunta a mí. Ay, pues yo te haría un montón de preguntas. A ver, me gustaría saber que... a ver, una pregunta, ¿solo una? Vale, hazme alguna más. Vale, pues... ¿Qué te gustaría hacer con tu plano musical en un futuro? ¿En qué sentido? ¿Cómo te gustaría relacionarte con la música en sentido tanto personal como profesional? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría seguir con tu faceta de batería o ampliar a otras cosas? ¿Cuánto de abierto estás a otras cosas? Vale, a ver, con respecto al instrumento, te diría que sí estoy muy centrado en la batería, la verdad. Porque siento que acabo de llegar, en realidad, y que hay tantas cosas que quiero aprender que no me visualizo en otro instrumento. A lo mejor otros instrumentos de percusión relacionados no los descarto, pero tengo esa sensación de recién llegado, realmente. Y cuanto más estudio y más me abro la mente, más siento... Es que hay tantas cosas, ¿sabes? Como que voy abriendo, desbloqueando niveles en los que quiero jugar, ¿no? Claro. Luego en la parte... Hombre, me gustaría tener en la parte personal, me gustaría tener una relación sana con todo lo que hemos estado hablando de la relación con el instrumento, la autoexigencia, llegar a un equilibrio en el que yo me sienta satisfecho con, quizás, no sé si me voy a llegar a sentir satisfecho en algún momento con cómo toco, pero al menos con el trabajo que estoy haciendo para llegar hacia donde quiero estar, ¿vale? Porque esa satisfacción de plena yo creo que es complicado, sobre todo en personas perfeccionistas y demás, y en músicos en concreto. No creo que nadie, ninguno de mis ídolos se vea tocar y diga, es que está perfecto, ¿sabes? Nadie. No lo y cuando he hablado con alguno de ellos, se ven mil fallos, ¿no? Entonces, me gustaría tener una buena relación en el plano personal. Con eso, ¿no? Y en el plano profesional, te diría que mi prioridad ahora mismo es alimentar mi mayor motivación, que es desarrollarme como músico al máximo nivel, ¿vale? Entonces, me gustaría intentar conseguir crear un entorno laboral que propiciara el que yo pudiera alimentar mi motivación. Sí. ¿Vale? Es que porque eso es difícil. Es muy difícil. Es difícil, sí. Es que muchas veces nuestro sector laboral no nos lo pone fácil. Para nada. No nos lo pone fácil. De hecho, una de las cuestiones por las que dejé el musical fue esa. Estaba muy mal pagado. Las condiciones eran muy malas. O sea, eso es una realidad nuestra, de que nuestro sector es muy difícil vivir de la música porque, bueno, esto es oferta y demanda. Si no se demanda, si el público no lo demanda, pues nosotros al final pues somos muchos y la tarta es muy pequeña, ¿no? Y es difícil, sí, compatibilizar eso sobre todo de forma sana con lo que tú dices, ¿no? Con el estudio, claro. No achacar que tus resultados tienen que ver con tu implicación, que muchas veces es suerte o es que te dejen un momento puntual con la oportunidad. Claro, exacto. ¿No? Y que también, si es difícil ya dedicarse a la música, si ya vas vas a intentar priorizar un proyecto que te haga sentirte realizado, entonces ya, ¿sabes? Parece una utopía realmente. Yo sé que puede sonar súper utópico, pero yo intento aspirar a eso. Si no lo consigo, ya sé que al menos... lo intentaste. Claro, o que al menos creo que puedo sobrevivir
porque así es la palabra, de la música en otros contextos que me hagan sentir menos realizado. Creo que hay muchas vías en realidad, pero voy a intentar la que realmente me motiva, porque Claro. si no persiguiera eso, no me dedicaría a la música. Claro. Buscaría uno de esos trabajos considerados estables, ¿no? U otra cosa, que en realidad me pasa igual que a ti, es que a mí me gustan muchísimas cosas fuera de la música, pero lo que más me gusta con diferencia es la música. Claro, sí. Es que es muy difícil compartir. Cuando algo yo creo que te gusta tanto y lo tienes de una forma tan pegada a lo que uno es y lo que uno quiere, con la inestabilidad que tenemos aquí y los trabajos y hoy trabajando allí, mañana allí, luego gira, luego no sé qué, es muy difícil. Es muy difícil como para encima que haya mal ambiente, que esté mal pagado, que no sé qué. Hay un montón de situaciones de esas que seguro que tú conoces 1000 y yo otras 1000. Eso sería para otro podcast. Condiciones laborales. De nuestras condiciones laborales, que casi siempre son peor de lo que la gente imagina. Sí. Y, jolines, eso daña mucho nuestra estabilidad personal. Yo creo que inestabilidad hoy en día hay en todos los trabajos. Pero la nuestra además es que se encuentra además en un vacío ahí legal, en el que los músicos no estamos bien regulados en ningún convenio. En muchos de esos convenios nuestra figura ni siquiera está. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando en el musical del médico, que nosotros teníamos un contrato como figurantes, que es el contrato más barato que hay para contratar a alguien en teatro musical. Y realmente éramos los que más tocábamos. Claro. Ningún cantante estaba cantando 3 horas. Y sin embargo, nosotros estábamos ahí las 3 horas tocando. Entonces, ese ambiente socioeconómico lo pone difícil. El hecho de que la visión que se tenga de los músicos sea precisamente lo que tú has comentado, de que se piense que las condiciones son mejor de lo que son, hacen que esas condiciones puedan ponerse peores sin que haya consecuencias. Claro, sí. Y no sobre todo, y además surge ahí un pensamiento muy, muy, muy intrusivo que nosotros hacemos, que es no me llaman más o no tengo más trabajo porque podría tocar mejor. Porque hay gente que es mejor que yo. Y entonces tú ya ahí empiezas. Qué malo que soy, que no sé qué, soy malísima, toco fatal, lo que tengo que hacer es estudiar. Y entonces como que nos culpabilizamos a nosotros mismos de una situación que es generalizada. Ni tú ni yo tenemos la culpa de que la mayoría de bodas que se hacen aquí en España, la contratación de músicos sean negros. Eso no tenemos la culpa ni tú ni yo, pero se hace, ¿no? Entonces, un tema ahí, un melón, un gran melón por abrir. Sí, que eso estuviera más más legislado, ¿no? Que estuviera más regularizado y tuviéramos más facilidades, sería una gran ayuda para nosotros. Que tuviéramos un mínimo de garantías para que todo el esfuerzo y desempeño que supone tocar un instrumento profesionalmente, al menos pudieras vivir dignamente. Es lo mínimo. Claro. O sea, yo creo que como sociedad hay una serie de creencias, ¿no? En cuanto a los músicos. La primera es que no es una profesión. Hay por ahí un medio chiste, meme, que a mí me hace mucha gracia, que es el que dice: todo el mundo cree que los músicos son muertos de hambre hasta que te digo el caché y entonces el muerto de hambre eres tú, como diciendo, porque no me puedes pagar de lo que yo pido, ¿no? Entonces, requiere tanto de nosotros que vernos un panorama tan desolador en el campo laboral, y a nosotros que hemos estado toda la vida estudiando, música, llegamos al mundo laboral y
Y de repente ves un contrato por primera vez en tu vida y tú dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto de figurante qué es? ¿Esto de figurante qué es? ¿He hecho horas? ¿Qué? Cláusulas no sé qué, cláusulas no sé cuánto. Entonces no, es como que no tenemos un conocimiento laboral, legislativo, de lo que podemos hacer. Claro. Y de lo que. Y de cómo podemos llevar eso a nuestro campo. Casi todos lo que intentamos es tener menos relación burocrática con el mundo burocrático y si a ser posible que nos contraten los demás, y si tú te llevas una comisión no me importa. Y entonces como que nos tapamos los oídos y los ojos y ahí es cuando pasan las cosas, ¿no? De la persona que se aprovecha un poco de que tú no vas a mirar el contrato, Claro. o de que tú ni siquiera sabes que existe un contrato, o de eso, o de manipulaciones, ¿no? De cualquier tipo. Y eso no sé si lo hay en muchas profesiones, pero yo no veo no sé, a un médico que vaya a una visita y le digan, no, es que a lo mejor no la cobras, ¿no? Y sin embargo con nosotros sí. Entonces, el mundo laboral musical en España tiene que cambiar mucho. Tiene que cambiar mucho. Para que realmente la balanza caiga para el lado de los músicos. Y no de aquellas personas que se aprovechan de que solamente somos músicos. Claro. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Antes de pasar a lo siguiente. Normalmente solo dejo una, pero como has dicho que... Sí, ¿qué es lo que más te gusta de la música o de la batería? ¿Qué es alguna cuestión, ya sea técnica o musical? Cosa. Bueno, o varias, ya sé que hay varias. ¿De la música? Sí, ¿qué es lo que más te cautiva? O algo que tú digas, es que a mí esta cosa en concreto o esta circunstancia me encanta, o cuando estoy haciendo tal cosa me siento en mi burbuja. Tía, pues es muy buena pregunta y creo que nunca me la he planteado de esa manera. Mira, creo que en realidad hay una conexión entre las dos cosas que te voy a exponer, porque te diría que lo que más me gusta de la música en realidad no tiene que ver estrictamente con la batería, es poder transmitir, y que la música, creo que lo que más me gusta de la música en realidad es que me emociona. Entonces creo que eso es lo que alimenta la pasión para que tú quieras hacer eso, porque tú no sabes por qué, lo que hablamos antes de pequeño, ¿no? Has tenido una serie de circunstancias en las que, o no, o se ha ido dando más progresivamente, pero en mi caso es una cosa que sin yo saber el por qué, ya me alimenta, ¿no? Te crea te transmite, te conecta con una emoción, de diferentes maneras, diferentes emociones según el tipo de canción, de estilo, claro, ¿no? Y yo creo que eso es como, te diría, el motor fundamental, ¿no? Y luego el papel de la batería, de la misma forma que esa emoción es una cosa que me ha venido externa, ¿vale? Es decir, yo escuchaba una canción y me transmitía algo, ¿no? Y yo simplemente observaba eso y lo sentía. La parte del ritmo es una cosa que no ha sido tanto externamente hacia mí, sino ha sido de mí hacia afuera. Es decir, como yo desde pequeño tener el ritmo, ¿no? Todos los baterías les pasa, ¿no? De pequeño, sí. ¿No? Dando porracito, ¿no? Todo el tiempo, los profesores del colegio, papelito a tus padres, tocando la batería con rotuladores, ¿no? Claro. Lo típico. Entonces yo creo que la batería no te sabría decir el por qué, pero sí es una cosa súper innata con el ritmo. Desde muy, muy pequeño, el ritmo ha sido una cosa que me salía de una forma más o menos innata, el querer, ¿no? El querer desarrollarlo y el que tuviera cierta facilidad, pero realmente no fue hasta los 17 años que yo me planteé empezar a tocar la batería, fíjate, que era una cosa que estaba ahí en segundo plano, claro, pero que siempre me había gustado. Podría haber tirado por otro camino en realidad, porque
Hay tantas cosas que puedes tener facilidad, ¿no? Que se te pueden dar bien. Se me da muy bien dibujar de pequeño, por ejemplo. Durante toda mi infancia he dibujado muchísimo. Y no te creas que se me daba mejor el ritmo que dibujar. Pues más o menos se me da medio bien, ¿no? Sí. Pero al final lo que hablamos es ponerte a trabajar y centrarte en una cosa, ¿no? Claro. Pero la batería sí, yo creo que el ritmo es una cosa que no te sabría explicar el por qué, pero me nace de una forma muy natural. Y cuando ya lo empiezas a entender, que eso a mí me encanta, Claro. explicarlo, entender todo, entender cómo está construido un ritmo, entender todos los contratiempos de un tema, explicarle al alumno para que entienda y de pronto que pueda ponerle nombre a esas cosas que está escuchando. Dice, yo sé que este corte es más rápido, este es más lento, pero, vale, que es que esto es una semicorchea. Que le ponga nombre a las cosas, a mí me encanta porque ellos de pronto adquieren un vocabulario, ¿no? Y van cogiendo herramientas para darle sentido. Y ya se ponen a escuchar canciones y dicen, mira, pues me di cuenta de que esto es esto, ¿no? Entonces, pues te diría eso. ¿Y qué opinión tienes tú o qué pensarías así a priori de lo que es un violonchelista? Ya puestos a barrer un poquito para mi lado. ¿De qué es? ¿Pero en qué sentido? ¿O qué esperas tú de un chelista ideal, así como tú me lo has preguntado de la batería? Pues mira, la verdad es que he tenido súper poco contacto con violonchelistas, porque creo que solo he tenido contacto contigo. cuando hemos coincidido grabando y demás. Sí. Entonces, quizás por no haber estado expuesto a un ambiente o a un contexto clásico, hay algunos instrumentos con los que todavía no he tenido relación o he tenido muy poca. Por ejemplo, con Alex Segura, que también ha estado aquí, sí. He tenido también mucha relación. Y sí que es verdad que como ha sido bastante prolongada en el tiempo, ha ido el violín convirtiéndose en menos desconocido. Claro. ¿Vale? En ese sentido lo he ido entendiendo un poquito más. Pero no te sabría decir que es para mí una persona que toque el cello. No sé cómo responderte a esa pregunta. Bueno, es muy parecido al violín, pero más grande. pero me crea curiosidad porque es como que así a grandes rasgos, ¿no? Para la gente que está externa a la música, todo el mundo sabe más o menos lo que es un violín. A lo mejor no todo el mundo, porque hay gente que cree que los bajos son guitarras, ¿no? Sí. Pero generalmente un contrabajo se diferencia, ¿no? Y por el sonido se puede identificar. Pero a lo mejor un violonchelo que está como hay más en medio, ¿no? O una viola incluso. Sí. Pueden ser como más desconocidos, yo creo, circunstancialmente. Yo creo que el cello es el gran desconocido. Pero el cello es un instrumento brutal. O sea, el cello tiene una capacidad de transformación increíble. El cello puede sonar agudo como un violín y puede sonar grave. Claro. No tanto como un contrabajo, pero tiene unos graves muy, muy potentes. Y de hecho es el instrumento que abarca el registro de la voz humana. Entonces ese contacto a mí me encanta. Yo normalmente cuando toco otros chelos o voy a cambiar de chelo y me voy a comprar otro, una cosa que me encanta sentir es que cuando tú te apoyas el chelo y tú lo estás tocando, el chelo vibre. Y eso me parece algo súper bonito porque hay chelos que no vibran tanto, pero hay otros que tú te los apoyas, o sea, el chelo va apoyado aquí en el pecho, entonces tú te apoyas el instrumento y cuando está sonando está vibrando. O sea, y te está vibrando el pecho cerca del corazón, cerca de donde asociamos que tenemos las emociones, de donde sentimos alegría y donde sentimos miedos y donde sentimos todo. Y me parece una conexión, eso, brutal con las emociones. Porque, jolines, tienes un objeto que lo estás haciendo sonar tú y te está vibrando el cuerpo entero. Es un instrumento en ese sentido muy agradecido, porque es tan grande, tiene tanta sonoridad que te hace sentirte grande, ¿no? Te hace, no sé, sentarte en la silla con un cierto aplomo. Sí, en ese sentido. Sí. ¿Hay algo más que quieras añadir o algún melón del que no hayamos hablado? ¿Que queramos abrir? Claro, algo de lo que quieras hablar.
algún melón que no hayamos abierto. O bien de algún proyecto en el que hayas tocado, algo que ¿Que creas quiera aportar? que se nos ha quedado. ¿Qué se nos ha quedado? Pues... es que hemos tocado muchas cosas. Creo que una crítica hacia nuestro propio sector Sí. es que deberíamos de ser mucho más flexibles y ser mucho más abiertos a aquellas personas que se quieren acercar a nuestro mundo, ¿no? Y a nuestra burbuja. Creo que los músicos somos muy, muy herméticos. Uh-huh. Los músicos tenemos amigos músicos y parejas músicos, hijos músicos, padres músicos y qué más, ¿no? En la vida hay muchas otras cosas. Y creo que es un poco nuestra culpa a veces de nuestra falta de conocimiento a nivel general y nuestra falta de observación del mundo que nos rodea, más allá de la música. Y que estemos abiertos a eso y atentos a eso, creo que nos haría mejorar mucho, porque nos daríamos cuenta de todas las oportunidades que hay para que la gente que no sabe música pueda tener una relación con la música. Hay muchísima gente que dice, no, yo no escucho música clásica porque no la entiendo. Y yo pienso que hay que entender, ¿no? Creo que tenemos gran culpa de eso. Sobre todo pasa en los músicos clásicos y en el ambiente de la música clásica, que tenemos un público muy envejecido, ¿no? Claro. La culpa es nuestra. La culpa es completamente nuestra. Porque nos hemos hecho durante muchísimos años, no hemos hecho un trabajo de apertura. Nos hemos enfocado a que el músico sale al concierto, se sienta, toca, saluda y se va. Y entonces todo lo que ha sucedido en ese tramo intermedio en el que el músico está tocando, si lo entiendes bien, y si no, pues hay otras personas que lo mismo salen y dicen, no me he enterado de nada, yo no voy a venir otra vez, porque la verdad me aburrí un poco, en la segunda parte casi me duermo, qué rollo, ¿no? Y entonces creo que todas estas pequeñas iniciativas, como está haciendo ahora, por ejemplo, los conciertos estos de Candlelight, en los que yo he estado participando también, tocando, pero también hablas en el concierto y cuentas qué es lo que vas a tocar, lo contextualizas. Todo ese contacto, luego el público lo agradece. Somos un sector en el que, por cuidar nuestra idiosincrasia, nos hemos cerrado a todo lo externo. Y abrirnos en ese sentido y tener que aclarar cuestiones básicas de, no, sí, yo vivo de la música y ser músico es una profesión. Está estandarizado y tenemos carrera musical. Y cuando terminamos nos llaman porque somos personas responsables y nos dedicamos a ello en nuestra casa. No, el que va y toca en un evento no solamente le están pagando por ir a tocar al evento, es que eso tiene una preparación previa. Y eso también es trabajo. Entonces, que normalicemos un poco nuestra idiosincrasia y la acerquemos al resto, creo que haría mucho bien a toda esta situación que nosotros mismos criticamos. ¿Tú qué opinas de eso? Pues estoy bastante de acuerdo con esto que me has comentado, esto último. Y también creo que... que también quería preguntarte a ver qué opinas tú, porque aparte de nuestro papel, yo creo que también tiene mucha importancia la educación musical de la sociedad en general, no solo de la gente que estudia música. Me refiero a el colegio, el instituto, ¿no? Quizás si se nos dieran unas herramientas de mayor calidad en nuestra educación cuando somos pequeños, creo que todavía ayudaría mucho más a conectar, por ejemplo, la música clásica con gente externa a la música. O, ¿sabes? O Sí, quizás sí, lo que sí, tú sí. dices de no tener un público tan envejecido, que creo que aparte eso también influye, la verdad, el contexto en el que crecemos y la música que escucha
la gente que no va a esos conciertos, la gente más joven, ¿no? Entonces, es algo que hemos hablado aquí en el podcast y que yo siempre defiendo que no creo que esté tanto en poner el dedo acusatorio frente a las músicas que a mí, por ejemplo, no me gusten, sino en darle valor a las músicas que están como en segundo plano o, por ejemplo, la música clásica. En segundo plano quiero decir que no tiene un nivel de exposición de masas, ¿no? De mainstream. Sí, claro. Por lo menos en España. Es que yo creo que el ser humano es musical de forma natural. Porque el ser humano, de forma innata, y esto sí que es puramente innato, tenemos una predisposición a lo emocional y a conectar con la persona que tenemos enfrente. Y eso está muy ligado a la música, porque la música es una manifestación de la emoción. Claro. Y entonces todos somos musicales. Todavía no he escuchado a nadie, o sí, pero mentira seguramente, que diga que no le gusta la música. Yo he conocido a una persona. Eso es extremadamente raro, que no te guste la música y que tú no escuches música porque no te gusta, que a ti lo único que te gusta es el silencio absoluto. Eso, por favor, ¿quién se cree eso? O sea, alguna te tiene que gustar algo, aunque sea simplemente la que pones en el coche. Entonces, yo creo que incluso la música que escuchamos en el coche, o el reggaetón, o el pop, o lo que sea, tiene una función. Y sigue siendo música. Y yo creo que con esas herramientas que existen actualmente, tenemos que explotarlas, ¿no? O sea, a mí personalmente, si me sacas un poco de las músicas que a mí me gustan y me pongo, yo qué sé, a hablarte de reggaetón, pues seguramente no te voy a vender la moto porque no me gusta. Pero si conocemos a alguien que lo pueda hacer, sería maravilloso. Porque acercaría la música con un conocimiento a lo mejor un poquito más técnico, no hace falta que sea un nivel de profundidad muy alto, pero acercaría nuestro campo por esa vertiente que está ahora de moda. O sea, tenemos que adaptarnos, digamos. Y yo creo que ahí es donde está el campo de investigación de ahora, ¿no? La gran meta yo creo que sería esa. Acercar lo que hacemos, acercar el conocimiento y nuestras peculiaridades a los demás, ¿no? Y al igual que, no sé, que sabemos que tiene que ser súper estresante y tenemos un respeto sepulcral al que opera un corazón a mano alzada, ¿no? Tener también respeto al de al lado que se levanta todos los días a las 4 de la mañana para ponerte el desayuno, al que se sube en un escenario y toca, independientemente de si falla una, ninguna o 7. Julia Elena, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. El invitado o la invitada siempre despide el podcast, ¿vale? Así que tú mirando a cámara, da el mensaje que tú quieras. Vale, pues esto no estaba preparado. No sé. A ver. Importante, momento trascendente. Pues creo que lo que voy a decir es que todos tenemos la capacidad de conectar con la música si le damos una oportunidad. Con el corazón abierto y con amor hacia ella, ¿no? Si nos acercamos con la suficiente prudencia y tenemos la fortuna de dar con una persona que también es de nuestro campo y que es abierta igualmente, la magia puede ocurrir y que no hay que tirar la toalla porque es un campo realmente apasionante.